empecé a militar a los 15, 16 años en la escuela secundaria a la que iba, que era el Politécnico, en el centro de estudiantes, en momentos donde, estamos hablando del año 93, 94, 95, se daba una gran pelea del movimiento estudiantil secundario y universitario y terciario en contra de dos leyes en ese momento del menemismo, en dos leyes del neoliberalismo, orientadas a desguazar el sistema educativo, que eran las leyes de educación federal y la ley de educación superior. Esto generó una gran oposición, una gran movilización, no solo de los docentes, de la comunidad educativa, de los padres, sino también del movimiento estudiantil, y de alguna manera me convocó a acercarme, a participar, a sentirme parte, ¿no es cierto?, de un colectivo, en este caso el centro estudiante de la escuela. Y bueno, obviamente yo ya tenía un marco familiar y el marco donde me movía de todos militantes políticos, ¿no? Después de eso, después que terminé la secundaria, me acerqué a la agrupación Hijos, fundamentalmente, bueno, por mi historia personal. Mi viejo está desaparecido durante la última dictadura militar, y entonces me acerqué por esa historia personal a colaborar en realidad con la marcha del 24 de marzo de 1996, que fue la marcha donde se condenaba, era un repudio a los 20 años del golpe cívico-militar de 1976. Esto que puede aparecer como una fecha más, esos 20 años fue, creo yo, un punto de inflexión en nuestra historia reciente. ¿Por qué? Porque a toda la movilización que existió después del 83, 84, 85, todo con la recuperación democrática, de todas las juventudes políticas, de los distintos partidos políticos, le sobrevino la traición de precisamente los liderazgos de esas grandes fuerzas políticas, ¿no? En el caso del radicalismo sucedió que, bueno, el Felices Pascua, las casas están en orden, y las leyes de obediencia de vida y punto final, que de alguna manera fueron una traición a esa vocación por buscar verdad y justicia que había evidenciado el gobierno radical en los primeros años de su mandato, además de otras cuestiones que tienen que ver con un viraje hacia un programa económico mucho más conservador, en el camino que va de Grispun a Surruil, básicamente. En el peronismo sucede algo muy parecido después de toda esa marea popular que significó el 89, la traición, ¿no es cierto?, del menemismo, que enseguida pone de ministro de Economía un hombre de Bunge y Born, después viene Cavallo, los planes de ajuste, las privatizaciones. Bueno, y toda esa movilización, sobre todo juvenil, muy masiva, en torno a determinadas reivindicaciones, por ejemplo, la cuestión de los derechos humanos, como que de alguna manera se estancó. Vinieron los indultos, además de la obediencia de vida y punto final, y un poco la marcha del 24 de marzo del 96 fue como una especie de movilización masiva que ponía de nuevo en el centro de la escena la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Todo ese proceso político que se da es en el que uno siente que se formó, ¿no? Y desemboca en diciembre del 2001, que fue una situación trágica porque se perdieron muchísimas vidas de compatriotas, más de 30 compatriotas que fueron asesinados, ¿no es cierto?, por las fuerzas de seguridad. En el caso de la provincia de Santa Fe, nueve compañeros y compañeras que fueron asesinados en los trágicos días de diciembre del 2001, 19 y 20 de diciembre. Pero también fue un basta, ¿no es cierto? El pueblo argentino dijo: hasta aquí llegamos, esto es lo que no queremos, que es lo que pasó en la Argentina desde, diríamos, el 75 hasta el 2001, que fue desde el Rodrigazo, que fue el primer intento por imponer un plan económico regresivo durante el gobierno de Isabel, la dictadura cívico-militar y los gobiernos democráticos condescendientes con los poderes económicos, ¿no? El pueblo argentino le dijo basta a eso. Y lo que vino después fue un proceso, creo yo, progresivo de cambio. Un gobierno, un interregno ahí, que fue el de Duhalde,
es alguien que no entendió cuál era el signo de la época. De hecho, se fue con las muertes en la espalda de Costecchi y de Santillán porque no entendió que era momento de responder a los intereses del pueblo, que cambiaba el concepto de gobernabilidad, que la gobernabilidad tenía que ver, como siempre había tenido que ver, con responder a la voluntad popular y a los que me habían puesto en determinado lugar, ese concepto de gobernabilidad. En cambio, en los 90, cuando te hablaban de gobernabilidad, tenía que agarrarte el bolsillo porque venía un ajuste, porque gobernabilidad quería decir ser condescendiente con aquello que podían poner o sacarte, ¿no? del lugar donde estaban. La famosa frase de Manieto, ¿no? Esa famosa anécdota hablando creo que con Menem, que le dice puesto menor, ¿no? Cuando le dice que quiere ser presidente de la nación, dice puesto menor. Da cuenta de haya existido o no ese diálogo, es una forma de pensar la política en Argentina, que es que las corporaciones gobiernan y la dirigencia política o el sistema político institucional responde a esas corporaciones. Creo que el que hizo un quiebre en eso, primero fueron los hechos de diciembre del 2001 y segundo, la venida a la política o al escenario central de la política nacional de Néstor Kirchner, que entendió como nadie que el signo de los tiempos era hacerse cargo de las demandas populares y hacerse cargo de la necesidad de reconstruir el Estado y la intervención del Estado. Uno siempre, cuando empieza a participar, empieza a militar políticamente, tienen claro más o menos, eso después uno se va formando obviamente, pero tienen claro algunos objetivos. Siempre yo siempre planteo que quizás en los 90 o en la llegada del nuevo milenio, la política a la vieja usanza, que podía ser la política más de corte más netamente partidario, o la integración a estructuras así partidarias, de alguna manera estaba vedada para una parte importante de la población porque habían cerrado sus puertas a determinadas ideas, ¿no? Se había pasado de las unidades básicas a cerrar las unidades básicas y de la militancia a los operadores, ¿no? Entonces, determinadas banderas que, no casualmente en el caso del peronismo, eran las banderas históricas, paradójicamente quiero decir, eran las banderas históricas del peronismo, no tenían lugar en las estructuras formales, ¿no? Imagínense en un gobierno privatizador, entreguista, que hacía un culto de las relaciones carnales con las potencias, con Estados Unidos sobre todo. Bueno, toda esa bandera mucho lugar no tenía, entonces ahí se da un fenómeno que tiene que ver con esta idea de la militancia social, que no deja de ser militancia política, pero que en un momento es muy propio de los 90 esa disociación, ¿no? La militancia política por un lado, la militancia social, porque ¿qué se entendía por militancia política? Y exclusivamente la participación en lo institucional, y las instituciones no soportaban determinadas reivindicaciones. Entonces quizás el objetivo era mucho más, el objetivo tenía que ver con construir alternativas que por lo menos por ese momento o en ese momento no se pensaban a sí mismos como una alternativa de poder real, ¿no es cierto? Sino eran alternativas de resistencia, resistir el escenario que se estaba viviendo para después de ahí generar las condiciones para así construir una alternativa política real. Recién uno empezó a ver eso en el 2001 como una posibilidad. A mí me pasó que con muchos compañeros que nos definíamos como peronistas, que militábamos en la facultad, en los barrios, en mi caso también en Hijos, etc. Antes del estallido del 2001 ya empezamos a decir, bueno, a ver, tenemos que canalizar toda esta militancia, esa participación en alguna estructura política que nos permita dar la disputa institucional también. Entonces nos acercamos en ese momento al Polo Social, que era el partido de Luis Farinello, ¿no es cierto?, el padre Farinello, que tenía un planteo crítico hacia el liberalismo. Bueno, eso fue una experiencia con sus vaivenes, obviamente eran todas experiencias muy limitadas, ¿no? Después del 2001, en el 2002 nos acercamos en su momento al nacimiento y participamos de la asamblea inclusive fundacional de lo que era Proyecto Sur. Bueno, lamentablemente tampoco tuvo un desarrollo muy importante por las particularidades de quien lo conducía, que era Pino Solanas, a quien nosotros reivindicábamos por su historia, por su discurso, un gran orador, un gran encantador de serpientes si se quiere,
y un discurso nacionalista, un discurso que defendía la recuperación del tren, por ejemplo, de los recursos naturales, pero que era inconducente en términos políticos porque nunca se planteó en serio construir una fuerza política y estaba sujeto a los vaivenes de otros, ¿no es cierto? Y bueno, queda demostrado cómo terminó Pino, que de alguna manera terminó inclusive traicionando las propias banderas que dijo sostener siempre, básicamente por incapacidad para construir fuerza que sostenga lo que decía con la boca, ¿no es cierto?, de sostenerlo con la espalda. Bueno, todo de alguna manera en ese momento ese era el objetivo. Después, con la aparición de Néstor Kirchner, el objetivo fue mucho más claro: construir un proyecto de país, que es el que estamos transitando en esta última década, ¿no?